Saludos cordiales, estimados estudiantes. En el día de hoy ya he recibido las correcciones de sus respectivos trabajos, en el cual estoy corroborando que hayan realizado cada una de ellas. Mientras que yo realizo ese trabajo, ustedes ya pueden iniciar lo que es la configuración del momento 4, el cual le voy a dar una serie de explicaciones a continuación, la cual la información allí reflejada la pueden encontrar también en el manual de investigaciones cualitativas de la Universidad de Margarita. A continuación voy a explicar algunos elementos importantes que deben considerar para el desarrollo de este momento 4 de sus investigaciones. El momento 4 tiene como objetivo realizar un ejercicio de reducción semántica a través de las técnicas de interpretación de la información. Estas técnicas son las que ustedes mismos han indicado en su momento 3, que van a utilizar precisamente para la recolección y, por supuesto, interpretación de la información. Esta información que ustedes van a recopilar es la necesaria para demostrar los objetivos que ustedes se han planteado en sus respectivas investigaciones. Entonces, para poder iniciar el momento 4, ustedes deben en primer lugar realizar una recopilación de información, bien sea a través de los sujetos claves o bien sea de las unidades de análisis de las cuales ustedes van a realizar una respectiva interpretación. En este sentido, las dos técnicas de recopilación de información que ustedes han manifestado son las entrevistas y las fichas bibliográficas. Las entrevistas, para poder realizarla, ustedes en primer lugar deben realizar un itinerario de preguntas que le permitan tener una conversación fluida con el sujeto clave. Estas preguntas deben estar en relación con los objetivos específicos que ustedes se han planteado en sus investigaciones y, por supuesto, de los referentes teóricos. Recuerden que los referentes teóricos es el desarrollo de los objetivos específicos para dar respuestas a esas interrogantes específicas que ustedes tienen en sus investigaciones. Esto es necesario porque las investigaciones son precisamente demostraciones de los referentes teóricos en la realidad, si se está cumpliendo o no se están cumpliendo estas teorías desarrolladas en el contexto de investigación. Estas entrevistas deben ser grabadas. Y, por supuesto, transcritas fielmente. Las preguntas deben estar formuladas de una forma sencilla, de tal manera que el interlocutor pueda entender y comprender las preguntas que ustedes están realizando. Ahora bien, en el caso de los que van a utilizar como unidades de análisis textos, leyes, sentencias, la técnica a utilizar son las fichas bibliográficas. Pero ¿en qué consiste este tipo de análisis o interpretación que se puede hacer? Bueno, el que va a seguir esta línea debe realizar un conjunto de interrogantes que desea responder a partir de la información que contiene el texto. Pueden ver acá la diferencia. En la entrevista, la información la da el sujeto. En este caso, la da es el texto. Por lo tanto, es como si ustedes interrogaran al texto. ¿Qué es lo que el texto le dice de las preguntas específicas que ustedes quieren hacer? Estas interrogantes deben dar cuenta del contenido expuesto también en el referente teórico. Porque precisamente, y vuelvo a insistir, las investigaciones se quiere demostrar que el problema planteado responde específicamente a un constructo teórico y de esta manera se le da cumplimiento a lo establecido en los objetivos de la investigación.
Ahora bien, realizada ya la recopilación de la información, bien sea a través de entrevistas o bien sea a través de fichas bibliográficas, viene lo que es el proceso de categorización. Según el manual, este proceso cognitivo se realiza principalmente para asignarle un significado al texto, bien sea a la entrevista o bien sea al extracto del documento que se quiere estudiar. El objetivo de la categorización, por lo tanto, es organizar la información en categorías y subcategorías para posteriormente vincularlas entre sí. Entonces, para poder realizar este proceso debe organizarse a través de matrices. Según el manual, nos presenta dos tipos de matrices, la matriz clásica y la matriz hermenéutica. La estructura de la matriz clásica es que debe existir una columna con el texto de las categorías, una columna con el número de línea, esta es opcional, y una columna con las categorías en sí. En la matriz hermenéutica tenemos una columna con las categorías, una columna con la descripción del texto de la entrevista o la extracción documental y una columna para la interpretación. Entonces ustedes pueden ver que existen dos maneras de presentar la categorización. La matriz clásica se utiliza sobre todo para cuando se realiza entrevista, y la matriz hermenéutica principalmente se utiliza o se emplea sobre todo para cuando hacemos o tomamos para el análisis contexto, o mejor dicho, documentos, bien sea libros o bien sea sentencias o bien sea alguna ley. Se utiliza la matriz hermenéutica. Pero esto no quiere decir que si estoy haciendo una entrevista y quiero realizar una matriz hermenéutica no la pueda hacer. Puede utilizar cualquiera de las dos. Es importante que al momento de realizar la categorización ustedes realicen una matriz previa que tiene que ver con la identificación, bien sea de los sujetos clave o bien sea de las unidades de análisis. Allí en esta lámina ustedes pueden observar que también la tienen en su manual, cómo realizar esa matriz informativa. Por cada informante clave que se tiene, se le identifica con un número. Por ejemplo, informante 1, informante 2, informante 3 y así sucesivamente. Se utiliza unidades de análisis, documentos, textos, leyes, normas. Se le coloca unidad de análisis 1, unidad de análisis 2, unidad de análisis 3. Eso es importante colocarlo antes de iniciar o configurar las matrices. A continuación le voy a presentar algunos modelos de cómo realizar las diferentes matrices. Ustedes seleccionan la que ustedes sienten que se les hace más fácil. Se le hace más fácil para realizar sus respectivos análisis de información. En esta primera es un modelo que se encuentran en el manual. Vemos allí que se identifica informante clave número 2. Yo voy a la otra matriz anterior e identifico al número 2. Ven allí que existe una línea con las categorías y otra línea con las evidencias en lingüística. En este tipo de trabajo primero se coloca, por lo general se coloca primero lo que son las evidencias lingüísticas, y después de la evidencia lingüística yo sustraigo de ella una idea principal. En este caso esa idea principal es la que conocemos como categoría. Por ejemplo, allí vemos que dice: cuando me gradué de bachiller no tuve que decidir nada, simplemente me fui a estudiar derecho, etcétera, etcétera, la información. Entonces, esa categoría que hace referencia, según la investigación que se toma allí como ejemplo, un proyecto de vida. Entonces, en ese sentido, ustedes también tienen que trabajar sus respectivas investigaciones. Colocan la evidencia lingüística y posteriormente van a colocar su categoría. La columna de categoría puede estar precedente o posterior a la evidencia lingüística.
lingüística. Es importante que vea el cuadro de abajo que indica al término de cada matriz se deben colocar las categorías comunes encontradas, así como las emergentes, y construir con ellas una síntesis integrativa. Es decir, cuando ustedes terminen esa matriz del informante clave 2, de ese informante clave número 2, hay que realizar esa síntesis integrativa, y esa síntesis integrativa es vincular cada una de las categorías que ustedes han colocado allí a través del desarrollo de un texto. En esta lámina pueden ustedes observar otro modelo. Allí se identifica la matriz de quién se está obteniendo la información. En este caso es de una unidad de análisis que tiene que ver con una sentencia. Se coloca primero la categoría, es decir, cuáles son esas categorías que quiero encontrar en la descripción del texto, y luego interpreto esas categorías y lo coloco allí mismo. Y luego, finalizada esa matriz, pues simplemente se hace una síntesis integrativa de todas esas categorías. ¿Y eso qué significa? Que ustedes están desarrollando específicamente una visión o una interpretación, por ejemplo, en este caso de esta sentencia. También se aplica a lo que son los documentos, como también a las normativas que ustedes pueden tomar o considerar para su respectivo análisis. Esta información pues ustedes también la encuentran en el manual. Este es un modelo que aplicó una de mis estudiantes el trimestre pasado. Fue bastante válido, también es interesante, se los traigo acá por si acaso a ustedes también les puede interesar esta. Tenemos una columna de categoría, una donde están las evidencias lingüísticas, otra donde están los hallazgos que se han encontrado en la información de la evidencia lingüística, y luego una interpretación. Y por supuesto al final, pues junto a la interpretación y las categorías, pues se hace una síntesis principalmente de toda la información, o de lo que es lo que se quiere decir en este caso el informante clave, o se hace como si fuese una construcción, una forma desde sus investigaciones, la visión que tiene del fenómeno que se está estudiando. Este es otro modelo que tienen allí, del cual ustedes también pueden considerar dentro, aparte de los otros dos que ya les he presentado. Y en esta última lámina pues tenemos otro tipo de matriz hermenéutica, otro modelo que también puede ser considerado. Muy parecido al anterior. Aquí a diferencia que se realizó un trabajo anterior a que fue hacer el proceso de categorización. Después de realizar las categorías se buscaron la evidencia y luego la interpretación. Este modelo sí es un poquito más trabajoso, vamos a llamarlo así, pero es interesante también si llama la atención. Cualquiera de estos 4 modelos ustedes los pueden escoger o seleccionar. Cualquier duda, cualquier inquietud que tenga, que al aplicar cada una de las matrices, pues estoy a su disposición para aclararle este punto específico que tiene que ver con lo que es la interpretación de la información que ustedes van a recopilar de sus informantes clave, o bien sea de sus unidades de análisis.